Hola, bienvenidos a un nuevo programa más de Luz de Vida. Soy Saray Baillón, asesora de lactancia certificada especialista en anquiloglosia, y os acompaño cada martes en este espacio. Hoy quiero hablaros de algo que no tiene nada que ver con la lactancia materna, ni con la crianza, pero es algo que a todos nos toca de cerca y que en algunas ocasiones en nuestras vidas lo hemos vivido en primera persona. Hoy quiero hablaros de la envidia. Vivimos en un mundo muy competente, bastante materialista, consumista, que nos atrapa y en ocasiones nos lleva a desear lo que otras personas tienen o lo que logran. Voy a ir en profundidad a esta emoción para que así la comprendáis y os quiero facilitar un poco el vivir mejor, con cierto bienestar. Por eso, primero empezaré explicando qué es la envidia. Así podéis entenderlo un poco todo mejor. La envidia es una emoción y además es una emoción de las más complejas que hay. Se trata de una emoción negativa y se caracteriza principalmente por querer que la persona a la que envidiamos se vea perjudicada o que no tenga lo que tiene. Además surge por compararnos con esa persona y ver que nosotros no tenemos lo que ella sí tiene. Si no se maneja adecuadamente, puede ser muy destructiva, sin que nosotros nos lleguemos a dar cuenta de esto. La envidia es tan antigua como la humanidad. Como ejemplo tenemos la historia de Caín y Abel. Caín mató a su hermano por su envidia enfermiza. Otra historia también que tenemos es la tragedia de Otelo, de William Shakespeare, donde Otelo mata a su mujer por celos, la asfixia mientras duerme, al darse cuenta de que le había sido infiel, cuando luego todo había sido un tejemaneje de Yago que así se lo hizo creer. También otro ejemplo que tenemos es la desbordante envidia que sentía Salieri, que era un gran músico de la época, hacia Mozart. Y quizá, no sé si os habéis preguntado alguna vez, ¿cómo funciona la mente humana cuando sentimos envidia? ¿Y por qué la sentimos? Os lo quiero explicar. La envidia es un proceso natural del cerebro que todos hemos sentido alguna vez. Y antes de los 30 años este sentimiento se considera hasta normal. Pero después de esta edad la verdad es que es poco común. Esto se debe a que surge en varias partes de nuestro cerebro y una de ellas es la corteza prefrontal, que es un órgano que en la juventud se encuentra en desarrollo y que le falta todavía madurar. Para que os hagáis una idea, la corteza prefrontal es la región más inteligente que tenemos. Maneja el razonamiento moral y la proyección social. Y además se localiza por encima de los ojos. Digamos que es la que nos indica qué debemos hacer socialmente. A partir de los 50 años, una persona no suele sentir envidia porque dejan de importarle muchas cosas. Al dejar de compararse con los demás, eso ya no suele hacerlo. De hecho, no sé si habéis escuchado a algunas mujeres, ya que dice que cuando empieza la menopausia como que ya todo les da igual, que todo les resbala un poco, que hasta entonces se habían preocupado mucho por muchas cosas y que a partir de esa edad como que no sé si adquieren cierta sabiduría que dejan un poco de despreocuparse por todo. En cambio, se vuelve a presentar con frecuencia después de los 70 años. En los casos de aquellas personas que tienen este sentimiento de envidia después de los 30 años, se puede deber a dos causas principales. La primera es que su corteza prefrontal todavía no ha terminado de establecer las conexiones entre sus neuronas, que sigue todavía un poco en desarrollo. Y la segunda es que el vínculo que se estableció con sus padres en sus primeros años de vida, lo que llamamos el apego seguro, pues no fue un apego seguro, no fue el adecuado y le generó mucha inseguridad en ella misma o en él mismo. Cuando el cerebro siente envidia, libera dopamina y adrenalina. Y estas dos hormonas hacen que se bloquee la corteza prefrontal, que es la que, como he dicho antes, se encarga del razonamiento. Por tanto, cuando una persona está sintiendo esa emoción, por mucho que se le diga, no va a entender, porque su mente está ciega, está bloqueada por estas dos hormonas. Por eso hay personas destructivas que ante ese sentimiento de envidia lo único que les importa es destruir y derrotar a la otra persona para que no tenga lo que tiene o que no sea como es.
Lo puede hacer hablando mal de ella, atacándola, acosándola, entre otras muchas cosas. Pero, ¿cómo es una persona envidiosa? Bueno, pues el envidioso es una persona con un desequilibrio mental, que por dentro tiene un vacío y es incapaz de verse a él mismo y de valorar el potencial que tiene de desarrollo y sus propios valores personales. La energía que podría emplear en crecer como persona y en evolucionar, la invierte en destrozar al que él considera que es su adversario. Suele ser una persona bastante inmadura y además es víctima de su propia existencia y de su vida, porque no tiene el coraje de luchar para superarse a sí mismo, como que prefiere quitar de en medio lo que considera mejor o más afortunado que él o que ella. Para hablaros de todo esto me he documentado y demás y he leído un estudio que realizaron psicólogos con imágenes de resonancia magnética del cerebro de las personas pues, que se prestaron a hacer este estudio. Y es mientras que realizaban un juego interactivo al azar. Lo que se observó en este estudio fue que algunos jugadores, incluso cuando ellos estaban perdiendo dinero, se sentían contentos y mostraban felicidad si el otro jugador, si su rival, perdía aún más dinero que él. Algunos de ellos, incluso cuando iban ganando, sintieron envidia si la otra persona ganaba todavía más dinero que él. La derrota del rival, como podréis ver, puede alegrar más que la propia victoria de la persona, que el propio éxito. De hecho, la envidia es el origen de muchos casos de acoso laboral o de mobbing. El deseo frustrado de no lograr lo que el otro compañero logra genera la aparición de unos mecanismos de defensa para atacar y también para infravalorar a la otra persona. Tiende a perdurar la envidia y cuando perdura muchas veces llega al punto de la obsesión. Bueno, y ahora que hemos visto cómo funciona el cerebro, quizá os preguntaréis, bueno, ¿y por qué surge esta emoción? Pues porque somos muy competitivos y tendemos a compararnos con el otro constantemente en nuestro día a día. Crecemos con la idea de que la vida es una competición y que nuestra felicidad depende de superar a los demás en algo o de ser mejores que ellos. Quizás también el tener más cosas materiales que el otro o tener más éxito. Pero es que esto no es así. Cada persona tiene algo en lo que es mejor, lo que no quiere decir que uno sea menos que otro. Por ejemplo, a una persona que se le dé bien dibujar y a otra no. Vale, pues yo no me puedo comparar con una persona a la que se le dé bien dibujar si yo no sé dibujar bien. Es que a lo mejor ella tiene ese don y yo tengo el don de comunicarme, por ejemplo, pero no lo estoy sabiendo ver porque me estoy comparando con la persona que sabe pintar o dibujar. Cada uno tiene sus talentos, por eso somos únicos y por eso nos diferenciamos del resto. Cuando nos comparamos con los demás, ahí es cuando hace que nos surjan las envidias. Estamos todo el día comparándonos y haciendo comparaciones sociales y además hay algo que nos los potencia aún más, que son las redes sociales. Se intensifica tanto esta conducta que llegamos al punto de frustrarnos y sentimos hasta desesperación muchas veces porque no tenemos una vida como la que se nos está mostrando en redes sociales a través de esa pequeña ventanita. Que, como ya sabéis, eso es una pequeña ventanita. No quiere decir que esa sea la realidad de la vida de esa persona. Es lo que ella quiere mostrarnos, pero no es su realidad completa. Las comparaciones que hacemos de nosotros mismos con los demás nos enseñan lo vulnerables que somos y al mismo tiempo también nos hace ver lo que estamos admirando de esa persona y nosotros no tenemos capacidad para eso. ¿Cómo podemos evitar esto para sentirnos mejor? Pues podemos elegir comparar nuestro yo presente con nuestro yo pasado. Recordar todas las circunstancias pasadas que hemos tenido y compararlas con el presente que estamos viviendo para ver cómo hemos crecido, cómo hemos evolucionado, cómo ha cambiado nuestra vida, hacia dónde se está dirigiendo. También otro de los motivos por los que se suele sentir esta emoción es por la baja autoestima
y el sentir que no somos lo suficientemente valiosos o exitosos en comparación con otra persona. Y aquí me quiero parar y os quiero invitar a reflexionar. ¿Qué es el éxito para vosotros? Quiero que lo penséis por un momento. Os diré lo que es el éxito para mí. Para mí, tener éxito es vivir en libertad, siendo quien realmente soy y no la persona que otros esperan que yo sea. Es tener ilusiones, metas, sueños que me hagan despertarme cada mañana con ganas de vivir y de ir poniendo ese granito de arena cada día para estar más cerca de ello. Es disfrutar del momento presente valorando lo bueno que tengo en mi vida y además agradeciéndolo, porque cada vez que agradezco atraigo más cosas buenas a mi vida. Es tener salud para conseguir todo aquello que yo deseo, porque el éxito considero que está dentro de mí y no en la aprobación de los demás o en su reconocimiento. Para mí no es tener mucho dinero ni tener lujo, es tener dinero para vivir bien. Y cuando digo bien no me refiero a tener un móvil último modelo, a ir a restaurantes de lujo o a tener un coche de alta gama. Aquí hago alusión a poder pagarme mi vivienda, poder pagar la luz, el agua, alimentarme bien, cubrir todas mis necesidades, que es lo que le da dignidad a una persona. Y además salir a disfrutar de pequeños momentos con la familia que yo he formado. La envidia también surge por sentimientos de inseguridad o de ansiedad. ¿Y de dónde vienen las inseguridades? Pues vienen del apego que tuvimos con nuestra madre o nuestro cuidador principal. Quizá de pequeño o de pequeña no nos validaron nuestros logros o nuestro esfuerzo, no potenciaron nuestras cualidades por ser a lo mejor diferentes al resto del núcleo familiar. Aquí es donde se forja la autoestima y el sentido de la identidad, quiénes somos, nuestro sentido del yo. La persona que envidia siente que su situación es injusta o que está en desigualdad de condiciones con otra persona y además que debería tener algo que la otra persona tiene, como que ella se lo merece más. Mi experiencia personal me lleva a ver que la envidia, por supuesto, surge por la comparación que hacemos de nosotros mismos con los demás, pero que esto lo hacemos cuando no estamos a gusto con nuestras vidas, ni estamos tampoco en sintonía con nuestro interior, con nuestra alma. Cuando una persona siente su vida llena y completa, cuando tiene seguridad en sus capacidades y cree en ella misma, vive tranquila, vive en paz. Y además se alegra por todo lo bueno que le pase a los demás, lo merezcan o no, porque esto del merecimiento es algo muy subjetivo. Hay una frase que le digo mucho a mi marido siempre que me cuenta alguna buena noticia de algún conocido suyo y que os la quiero compartir. Mi marido es profesor interino y a veces me cuenta, pues mira, tal compañero consiguió su plaza y ese año apenas sí tuvo tiempo para estudiar, vamos, que por lo que él me dijo a mí apenas sí estudió. O también, mira, ha habido un proceso de estabilización de empleo y tal persona ha tenido una suerte increíble. Se equivocaron en el baremo, le han puesto unos puntos de más. Total, que al final ha entrado, ha conseguido su plaza fija. Y yo en estos casos siempre le doy la misma respuesta. Y es que me alegro muchísimo por esa persona. ¿Y sabéis por qué? Porque a mí también me gustaría que me pasara. Mi filosofía de vida es que siento que si yo me alegro por lo bueno de los demás, estoy atrayendo cosas buenas a mi vida. Estoy proyectando una energía positiva que en algún momento el universo me devolverá. Me siento bien y agradecida por lo que soy y por lo que tengo. Y como tengo paz dentro de mí, ahora no necesito comparar mi vida con otra, porque he aprendido que mi camino es totalmente diferente. Porque no, todo no es suerte. Eso es lo que muchas veces vemos desde fuera. El decir, es que tal persona ha tenido mucha suerte y yo a lo mejor no. O envidiamos muchas veces y no vemos
que no es suerte, sino que aquí ya hay un trabajo interior. Quizás esa persona ha tenido que enfrentar un montón de desafíos para llegar donde ha llegado o lograr lo que ha logrado. Lo que nosotros vemos es la punta del iceberg, pero no todo lo que hay debajo. Trabajo, constancia, momentos de soledad, noches quizás hasta sin dormir, momentos de venirse abajo, de reponerse, de volverlo a intentar una y otra vez, de sacrificar tiempo de su familia, de su pareja o de amigos, para trabajar en lo que hoy quizá tú crees que es suerte. No, la suerte no se encuentra. La suerte se busca y se trabaja. He estado hablando de la envidia como una emoción negativa, pero también conocemos todos la llamada envidia sana. Esa que nosotros atribuimos a que es buena, es algo bueno. Es muy común usar la expresión me da envidia sana o siento envidia sana, cuando a lo mejor vemos pues que un amigo ha puesto una foto que está en el Caribe, en la playa, y le comentamos o le comenta a la gente, ¡ay, qué envidia! Siento envidia sana. Pero ¿hasta qué punto esto es cierto? Pues vamos a verlo. La expresión envidia sana es una especie como de eufemismo o de indirecta con el que intentamos suavizar un poco ese lado oscuro que lleva la envidia. Porque la envidia sana no existe. No puede ser sano algo que por naturaleza es negativo. La envidia es una emoción negativa y de las más complejas que hay. Quizá en este caso lo más correcto o acertado sería hablar de admiración. La admiración, al contrario que la envidia, no implica desear que la otra persona no tenga lo que tiene, sino que eso nos puede servir a nosotros como un motor que nos alienta a intentar conseguir aquello que esa persona tiene o que ha logrado. Es decir, nos impulsa a mejorarnos a nosotros mismos y a luchar por alcanzar nuestros sueños. Nos inspira a crecer y a lograr esos objetivos. Es cuestión, muchas veces, de donde ponemos nosotros el enfoque. Usar eso que nos incomoda de los demás como motivo para mejorarnos. Porque os diré que yo también he sentido envidia en algunos momentos de mi vida y he dicho, ¿y a mí por qué no me va bien como a esta persona? ¿O por qué no me pasa eso? ¿Qué tengo yo para no poder lograrlo? Con el tiempo lo analizo y lo he analizado y me doy cuenta de que en ese momento yo sentía envidia porque mi vida era un caos. No tomaba decisiones. Me daba miedo salir de mi zona de confort hacia lo desconocido. Y en ese bloqueo, en esa inacción que yo tenía, miraba la vida de otras personas y las comparaba con la mía. Y eso me hacía quejarme aún más y sentirme más a disgusto con mi vida. Sentía más frustración por lo mal que me estaba yendo en ese momento. Estaba perdiendo mi tiempo mirando hacia los lados en vez de mirarme hacia adentro y cambiar la situación que estaba viviendo con decisiones, porque las decisiones son las que nos hacen salir del lugar donde estamos y que no queremos. En ese momento me di cuenta que no estaba a gusto conmigo misma ni con todo lo que me rodeaba. Pero es que el problema no estaba afuera, en lo que yo envidiaba de los demás. Estaba dentro de mí, en todas las emociones y todas las cosas que debía trabajar para sanar y conseguir ese bienestar en mi vida. Y eso hice. Me puse a trabajar en ello, a tomar decisiones, a escucharme, a ver cómo podía cambiar mi vida y por qué estaba sintiendo lo que estaba sintiendo en ese momento. Fue un trabajo duro, largo, de mucha constancia, pero os puedo asegurar que mi calidad de vida cambió radicalmente. Y ya no solo eso, sino la paz interior que me trajo y con la que yo vivo hoy en día. Seguro que los que me estáis escuchando habéis pasado por alguna situación donde vuestro mejor amigo o mejor amiga os ha envidiado por algún logro vuestro, por conseguir una pareja con la que sois felices y os ve felices, por haber sido padre, por haber tenido un ascenso en el trabajo
o por ese cambio de armario y toda esa ropa que te has comprado y que además te sienta genial, por haber tenido éxito en ese negocio que habéis emprendido, o a lo mejor por el simple hecho de haber sido valiente y haberos atrevido a hacerlo. Cuando vemos que ese amigo o esa amiga se molesta con nuestro éxito o con nuestra forma de brillar, nos sentimos mal. Incluso puede que para no sobresalir dejemos de ser nosotros mismos y así encajamos más con él o con ella y no se siente tan mal. Lo que viene siendo que apagamos nuestro brillo para no incomodar a la persona que le está molestando, porque no queremos perder a esa persona. Si me aceptáis un consejo, no dejéis de brillar y de perseguir vuestros sueños. Si a los demás les molesta, eso pone de manifiesto la inseguridad que hay en ellos. No tiene que ver con vosotros. Es algo que tienen que trabajar ellos. No tenemos que apagar nuestra luz ni dejar de ser nosotros mismos solo porque a nuestros amigos o a nuestros familiares les incomode. Incluso puede que quizá os hayáis encontrado a veces con que la otra persona pues te intenta hacer daño ante la falta de aceptar esa parte de ti que sobresale. Hablando mal de ti, manipulando a los demás para que te vean de otra manera. En ese caso, lo más sano es quererse a uno mismo y tomar distancia, aceptando y sabiendo que no era un buen amigo o simplemente, mira, no era tu amigo. Si de verdad es tu amigo y te quiere, o si de verdad es un familiar que te quiere, se alegrará por ti y ya además le servirá de inspiración para esa persona tomar las riendas de su vida y hacer lo mismo, para luchar por sus sueños. Hay una cita de un escritor estadounidense, candidato al Premio Nobel de Literatura, que se llama Gore Vidal, que dice: siempre que un amigo tiene éxito, algo en mí muere. Esto hace referencia a lo que os he estado contando antes, de las amistades. Tiene mucha verdad dentro. La envidia, como estoy contando, puede ser inspiradora y un motivo para mejorar nuestras vidas si la miramos siempre desde el lado en que nos analizamos a nosotros mismos. Pero ¿sabéis qué ocurre muchas veces? Que la gente quiere verte bien, pero no mejor que ellos. Y es así, por mucho que nos cueste asimilarlo, o que nos duela, nos da coraje, aunque a nosotros eso no nos pase y si nos alegremos por lo bueno que les ocurra a las personas de nuestro alrededor, a nuestros seres queridos. Mira, os voy a contar algo que me sucedió hace unos años y que está relacionado con todo esto. Os voy a abrir un poquito mi corazoncito, os voy a dejar entrar. Unas navidades me fui con mi pareja a pasar unos días fuera. Estábamos aún conociéndonos, llevábamos a lo mejor unos 8 meses de relación. Y a la vuelta de mi viaje, una familiar mía, muy cercana, me preguntó que cómo me lo había pasado. Y mi respuesta fue, pues, mira, me lo he pasado muy bien, he sido muy feliz estos días. Y a lo que ella me contestó: desde luego, eres la que menos tiene y la que más disfruta. Esas fueron sus palabras. A día de hoy las tengo todavía grabadas en mi mente. Al principio, ese comentario me dolió, me molestó muchísimo, porque yo sentía que no estaba haciendo nada malo al disfrutar y vivir mi vida. Luego, pensándolo bien, lo que me había dicho, me di cuenta de que la envidia se había activado en ella, porque me lo dijo desde su herida, desde su frustración, porque su filosofía de vida es que la vida es puro sufrimiento. Pero ¿sabéis qué? Que me sentí orgullosa de mí misma, de mi capacidad de disfrutar aun teniendo un sueldo pequeñito como tenía en ese momento, con el que yo hacía muchísimas cosas con muy poco dinero. Porque sí, se puede disfrutar con muy poco. Yo no lo creía esto, ni lo sabía, porque
nunca me lo habían enseñado. Hasta que llegó mi marido, que vivió 5 años en Alemania y se recorrió media Europa de mochilero. Él me enseñó que con muy poco se puede disfrutar mucho. Y hoy desde aquí le doy las gracias. Con el paso del tiempo y tras ir curando mi herida con ayuda profesional, trabajando en ella para no traspasársela a mi hijo, analizo aquel comentario y me doy cuenta de que esa forma de pensar y esa forma de vida no era para mí. Por eso me fui de allí. Yo no soy feliz viendo cómo aumenta mi dinero en la cuenta corriente a base de sacrificar mi vida, mi disfrute. Vamos, sin vivir. Nací para disfrutar la vida, para vivirla, para conocer lugares y gente, para invertir mi dinero en estudiar, en viajar, en mi salud, en tener calidad de vida. Con esto no os quiero decir que yo derroche el dinero o que lo malgaste, ni mucho menos. Yo sé cuidar de él. Pero quiero haceros ver otra forma diferente de vivir. Y es que yo no necesito tener 2 casas, 3 coches, un campo, 3 terrenos con olivos. A mí eso no me hace feliz. Puede que quizás a otras personas sí, que deleguen un poco su felicidad en las cosas materiales. Lo respeto, pero a mí no. Soy del pensamiento de que no voy a pasar toda mi vida trabajando, malviviendo, para dejarle a mis hijos cosas materiales, a costa de privarle de mi tiempo, de no verle crecer. Quiero que el día que yo no esté, él recuerde todo lo que ha vivido conmigo. Aquel día que fuimos al campo a hacer un picnic, o que lo llevé a un musical, las tardes de playa jugando con él, el viaje que hicimos y que tanto le gustó, el concierto al que lo acompañé. Esa es la herencia que yo le quiero dejar. Momento y recuerdo. Venimos a la vida sin nada. Y es que lo único que nos vamos a llevar es lo que hemos vivido. Todas las propiedades, coches, ropa, relojes de lujo, los euros en el banco, eso se queda aquí. Conmigo lo que se va a venir es lo que yo he disfrutado, los lugares que he visitado, los abrazos y los besos que he dado, las charlas infinitas con mi pareja, con mis amigas, el amor de mi hijo, los momentos que paso con él y todas las veces que le digo que lo quiero. Y aún así, seguimos mirando y envidiando a los demás, perdiendo nuestro precioso tiempo, el tiempo de nuestras vidas y malgastándolo en cosas que no son importantes. Lo importante es vivir, porque el tiempo es vida. La envidia nos destruye a nosotros mismos, aunque no nos demos cuenta. Nos hace desconectarnos de nuestra vida, de nuestro presente, porque estamos todo el rato pendientes de los demás. Nos frustramos por querer lo que la otra persona tiene, cuando a lo mejor es que ese no es el camino que nosotros tenemos que recorrer. Trae muchos sentimientos y la verdad que no son buenos. Seguimos comparando día a día nuestras vidas con las de los demás y no nos damos cuenta de que cada uno de nosotros somos únicos y lo que tenemos que vivir cada uno de nosotros es diferente a lo que va a vivir el otro. ¿Y qué podemos hacer en los casos en los que tenemos este sentimiento de envidia? Porque esto nos genera sufrimiento y no queremos vivir así, no queremos vivir con sufrimiento. Bueno, pues debemos hacer un esfuerzo para razonar sobre la persona que envidiamos y sobre su éxito, pero hacerlo de un modo positivo. Quizá lo que esa persona tiene se lo ganó con esfuerzo y con dedicación y además se lo ganó sin ningún deseo de perjudicarnos a nosotros, sino porque eran sus sueños, sus ilusiones y las persiguió y lo consiguió. No solemos hacerlo, el reflexionar, el razonar casi nunca, ¿por qué? Porque detestamos a la otra persona. Entonces, si yo detesto a esta persona, eso me impide razonar sobre ella. Aunque nunca lleguemos a manifestarlo y a reconocerlo, acabamos detestando a la persona a la que envidiamos.
le cogemos manía, no podemos verlo. Por eso, la clave para evitar o reducir esa envidia está en ser capaces de evitar ese rechazo. ¿Por qué ser tan celosos de que a los demás les vaya bien las cosas si a nosotros eso no nos está perjudicando en nuestra vida? Las energías competitivas siempre están mejor empleadas cuando las utilizamos para competir, pero con nosotros mismos, con la persona que somos hoy y la que queremos ser mañana, para superarnos en vez de denigrar a la persona a la que estamos envidiando. Todos somos responsables de nuestras propias emociones y también de nuestros comportamientos. Y es importante trabajar en nuestro desarrollo personal para manejar la envidia de una manera saludable. No quiero que veáis todo lo que os estoy contando como algo negativo, sino todo lo contrario. Quiero mostraros la envidia como algo positivo que nos ayude a mejorarnos. Si estáis pasando por un momento así, me gustaría que cerrarais los ojos y que os hagáis estas dos preguntas. ¿Qué aprendizaje me está queriendo enseñar la vida o mi alma cuando siento envidia hacia los demás? Y también, ¿qué cambios tengo que hacer en mi vida para avanzar y dejar de envidiar a los demás? Como toda emoción, la envidia viene a nosotros y existe en nosotros para decirnos algo. Nos invita a la reflexión sobre quiénes somos y qué vida hemos construido o estamos construyendo y hacia dónde queremos dirigirnos. Cada vez que la sentimos, nos está hablando para que miremos nuestra sombra, para que la aceptemos, la trabajemos y seamos compasivos, acompañándonos a nosotros mismos en ese cambio que necesitamos. Es una forma que tiene la vida de hablarnos para pasar a la acción, pero al cegar a nuestro raciocinio no lo vemos. Por eso mi intención hoy es que llegues al fondo de tu alma para que obtengas la respuesta, porque las tienes, aunque no lo creas, están ahí. Y por si fuera poco, tú también tienes el poder de sanar tu vida para vivir con el bienestar que estás buscando y de crear la vida que deseas. Sí, aunque quizá te cueste creerme, puedes tener lo que deseas. Solo tienes que confiar en tu voz interior, esa que te habla muchas veces, pero que tú callas, o incluso que a lo mejor nunca te has parado a escuchar, porque ella es la que te llevará a dar paso hacia ese sueño tuyo que tú tienes. Porque como bien dijo Miguel de Unamuno, la envidia es 1000 veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. Creo que esta frase define muy bien lo que os he intentado transmitir sobre el por qué sentimos envidia, porque nuestra alma está vacía. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, un poco diferente, pero muy real, ya que esto lo vivimos en mayor o menor medida todos en nuestro día a día. Espero que mi visión os haya sido útil para replantearos algunas cosas y tomar acción en otras, además también para sentiros mejor en el caso de que compartáis mi manera de pensar o de sentir. Recordaros que podéis escucharme de nuevo a través de iVoox, en el canal de Radio Global Coach en PNL y en la aplicación de podcast para iPhone. Además también podéis seguirme en mis redes sociales, @saraeva.luzdevida, donde voy subiendo contenido para ayudaros. Si tenéis alguna duda o consulta de lactancia, de crianza, de la vida en general, que queráis compartirme, podéis escribirme a mi WhatsApp, +34 633 895 878. Y en el próximo programa os la resolveré. Por supuesto, lo haré siempre desde el anonimato. Para finalizar, me gustaría recordaros que he lanzado un curso de iniciación a la lactancia materna para profesionales de la salud a través de la Universidad
Norden International University. Si trabajáis con embarazadas, con madres o bebés y queréis tener conocimientos para ayudarlas, acompañarlas y estar actualizados, podéis pedirme información directamente a mí, a través de mis redes sociales, a través de mi WhatsApp, o también podéis acceder a la página de la universidad, donde encontraréis el dossier con toda la información acerca del temario, modalidad y demás. Y si eres mamá o estás embarazada, necesitas que te acompañe en tu proceso de maternidad y de lactancia, contacta conmigo ahora mismo y agendamos una consulta. También, si lo deseas, puedes regalar mis consultorías a alguna familiar o amiga, porque no hay mejor regalo que invertir en salud. Muchísimas gracias por estar una semana más a mi lado y nos vemos en el siguiente programa.